muchas gracias por asistir a esta segunda conferencia dentro del ciclo que estamos organizando para conmemorar el 5º centenario del fallecimiento de doña Mencía de Velasco y Mendoza, una dama ilustre de la nobleza castellana. En este caso, en esta segunda conferencia, nos acompaña Luis Vasallo, que, como muchos sabéis, es autor del libro Juan de Ancheta, aprendiz oficial de escultura en Castilla, que, entre otras cosas, pues ayudó a esculpir el retablo de Santa Clara. Son las que estamos organizando unas conferencias de gran interés, como pudimos ver ayer con nuestro querido Félix Agredo y con Alberto Velasco. Y esta es la segunda conferencia que vamos a celebrar. Además de estas jornadas, como bien sabéis, pues se complementan con una exposición en la Casa Consistorial que nuestra archivera Chus ha preparado con gran mimo y detalle. Y además, el próximo fin de semana podremos también contar con unas visitas guiadas al convento de Santa Clara, en las que colaborará Teatro Viroesca, al que desde aquí pues le mostramos también nuestro agradecimiento. Durante estos días muchos me habéis preguntado por la calle el porqué del título de esta conferencia: entre la crítica y la alabanza, la paradoja del retablo de Santa Clara de Briviesca. Y hoy tenemos a un gran conocedor del retablo y podrá contestar a estas preguntas que pues bueno, diversa gente nos ha hecho durante estos días. Así que, sin más, os dejo con Chema Ortiz, coordinador de estas jornadas, al que desde el Ayuntamiento pues le agradecemos la colaboración que nos muestra siempre. Así que nada, os dejo con él. Bueno, pues ya por estas palabras aquí de la concejala, poco puedo decir yo. Hoy tenemos la segunda parte de las jornadas. Ayer vimos con nuestro amigo Félix, que está aquí, paisano, un poco lo que era Mencía como persona, ¿no? También con Alberto Velasco vimos un poco la familia de los Velasco. Y hoy profundizamos un poco más de su legado, porque nos dejó, como decimos ayer, el hospitalillo, el convento y la iglesia. Y hoy vamos a hablar del retablo con unas personas que mejor lo conocen. Hoy, cuando venía con él, que le esperaba venir a Briviesca, al pasar por delante, dice: bueno, esto ya es como mi casa, ya conozco ya la llegada y la verja y todo, ¿no? Entonces vamos a, sin más, a dar la palabra. Y ya quiero hacer una puntuación con la charla de ayer, que varias gente me preguntó por la calle realmente que dónde está enterrada Mencía de Velasco. Félix lo dijo muy claro, dice: no sabemos, pero hay un documento de pago, como que pagó al arcediano, al cabildo de aquí, unos dineros para enterrarla, ¿no? Entonces yo os cuento una anécdota, que hace unos años yo trabajaba en Medina de Pomar y por labores profesionales visitaba a la abadesa de Medina, que ya no es abadesa, de aquí de Quintanavides, por aquí al lado. Y un día hablamos del tema y me dijo, dice: no, está enterrada en Briviesca. Y dije: no, el sepulcro está vacío. Dice: no sé dónde, pero en Briviesca seguro. En Briviesca está enterrada seguro, pero no sabemos dónde. Entonces yo suscribo lo que dijo ayer Félix, además con este testimonio de que Mencía está en algún sitio, en algún punto de la iglesia de Santa Clara, lo que es la iglesia que cuando murió ya aún no estaba acabada. Entonces no sabemos. Hay una teoría remota de una monja también muy vieja, anterior a esta, que si queréis os lo cuento, pero es un poco peregrina, ¿no? Pues esta señora dice que el día de Santa Clara, el 12 de agosto, a la hora nona, que son las 12 del mediodía, la hora que murió Jesucristo, pues dice que entra un rayito de sol por una ventana y que apunta a una piedra determinada. Y yo le pregunté a Fanjul, el que vive al lado, y dice: bueno, si me das un pico y una pala, yo te digo dónde está, lo saco ahí. Decía que, porque eso es es un juego de luces que hace ahí, que coincide el día de Santa Clara, que es el 13 de agosto, y que entra por un punto y da siempre unos minutos a esa parte de la iglesia, ¿no? A mano derecha, de la nave del Evangelio, que se llama, ¿no?
ahí queda la cosa, pero vamos, no sabemos más detalles, pero que está aquí, lo dicen. Y además, decía Félix, que era una señora de orden y mando, lo que decía a sus criados iba a misa. O sea, Diego Isla, su criado mayordomo, dijo, llévame a Briviesca a enterrar. Y vamos, sería capaz de perder la vida por no cumplir su voluntad, ¿no? O sea, que vino aquí, seguro. Ahora, ¿dónde está? Pues quizá alguna vez lo sepamos. Bueno, y ya con esta aclaración dejo ya la palabra al profesor. La verdad es que me siento abrumado por la cantidad de gente que hay. Y no es para menos, no por mí, sino por el retablo, evidentemente, porque, y no es porque yo lo haya estudiado, pero de verdad es, desde mi punto de vista, es el mejor retablo renacentista español. Es el mejor. Bueno, si dejamos a un lado el Escorial, es el mejor retablo que tenemos en España. Es impresionante. Pero tiene algunos problemas que salieron a relucir en el famoso pleito con el condestable, y que además Juan de Juni, con muy mala baba, con perdón, se encargó de reseñar y de subrayar. Porque Juan de Juni, no lo olvidemos, había sido acusado por alguien anónimamente, y Juan de Juni le echaba la culpa a Pedro López de Gámez, había sido acusado por alguien de herejía, de protestantismo, y estuvo encarcelado en la cárcel de la Inquisición de Valladolid. Luego eso quedó en nada porque no era verdad, pero Juan de Juni le echaba la culpa a Pedro López de Gámez. Con lo cual, claro, cuando el condestable le llama para tasar y testificar contra Pedro López de Gámez en el retablo, pues claro, Juan de Juni empieza a largar y larga muchísimo, ¿no? Bueno, larga. Es verdad que el retablo tiene problemas de articulación y de composición, que ahora iremos viendo, ¿no? Decía yo que era el mejor retablo. ¿Por qué es el mejor retablo? No por la composición, ¿no?, sino porque en él trabaja el mejor artista, el mejor escultor español del romanismo, del último tercio del siglo XVI, que es Juan de Ancheta, ¿no? Todo el mundo dice que el que trae el romanismo a España es Gaspar Becerra, ¿no?, el escultor de Astorga, y que luego va a Madrid, que lo llama Felipe II para trabajar en Madrid. Es verdad, Gaspar Becerra había estado en Roma, Gaspar Becerra había conocido a Miguel Ángel, Gaspar Becerra vino a España con un montón de modelos, de dibujos, de trazas que había ido dibujando en Roma, y él se convierte un poco como en el padre, ¿no?, de todo el movimiento romanista, pero Gaspar Becerra no era escultor, es que Gaspar Becerra era pintor, aunque es verdad que se encarga de hacer el retablo de Astorga, pero en el retablo de Astorga, hablaremos después de eso, él lo que hace es aplicar un método de trabajo que él había aprendido en Roma, y es dejar trabajar a los oficiales. Gaspar Becerra en Astorga lo único que hace son los modelos, seguramente modelos en yeso, y dibujos, por supuesto, y son los oficiales que contrata, que son los mejores que pudo encontrar, los que hacen el retablo. Y entre esos oficiales estaba Juan de Ancheta. Bien, pues Juan de Ancheta se va a convertir en el mejor escultor del final del siglo XVI en España. Lamentablemente murió antes de que le llamaran para tasar en el retablo del Escorial y poder participar en el retablo del Escorial, y será Pedro de Albulo el que vaya al retablo del Escorial, etcétera, pero es el mejor. O sea, es que sin duda, ¿no?, tiene una sensibilidad, tiene una manera de trabajar, es otra cosa. Es otra cosa porque él ha aprendido en Valladolid con Juan de Juni, ha aprendido en Valladolid con un discípulo de Berruguete, ha aprendido y ha trabajado en Valladolid con Juan de Juni, y además conoce muy bien, aunque nunca haya estado en Italia, pero conoce muy bien el arte italiano. Entonces, ese maridaje, ¿no?, esa simbiosis entre lo español, lo tradicional español, y el arte italiano, es perfecta, y no es tan seco ni tan académico como Becerra, ni es tan particular, tan español como pueda ser Berruguete y Juni, aunque Juni era francés, pero es una cosa intermedia entre el arte más tradicional del Renacimiento español y el arte italiano que trae Becerra. Y eso es lo que le supone el gran éxito, y que la gran parte de los escultores del último cuarto del siglo XVI en el norte del Reino de Castilla, incluido Aragón, y entiendo el Reino de Castilla como todo el norte, desde Burgos hasta el País Vasco, y Aragón, la parte de Zaragoza, van a ser seguidores suyos. Todos los escultores de ese momento son seguidores de Ancheta, absolutamente todos, ¿no? Es también el retablo un modelo para
reivindicar la manera de trabajar en el siglo XVI, la manera que tenían los artistas de trabajar en el siglo XVI. Porque estamos muy condicionados, muy contaminados por cómo trabajan los artistas en la actualidad, ¿no? Por cómo trabaja Picasso. Entonces, nosotros nos pensamos que un artista del siglo XVI es Picasso, y no tiene nada que ver. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Picasso es un señor que vive aislado en una casa del sur de Francia, que trabaja solo, al que le visitan los toreros, al fin le visita, pero no tiene ningún otro contacto con ningún artista de ese momento, ¿no? Y sin embargo, el arte que se hace en el siglo XVI es un negocio, ¿no? Es un taller profesional. Pedro López de Gamiz necesita generar mucho dinero para poder pagar a todos los oficiales que están trabajando con él. Pero Pedro López de Gamiz, Berruguete, Juni, Becerra, todos los que tienen un gran taller, pues tienen necesidad de pagar los materiales, pagar los oficiales, generar aprendices que puedan aprender con él, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso cuesta mucho dinero. Y entonces hay que cobrar ese dinero a los comitentes que encargan las obras, ¿no? Entonces, bueno, esto es el retablo de Briviesca se convirtió, por así decirlo, gracias a la aparición del pleito que encontré yo en el archivo de la Chancillería, en el modelo de cómo se trabajaba en ese momento, ¿no? Cómo era un taller escultórico de 1560-70. Luego han aparecido otros pleitos, incluso más interesantes que este, por ejemplo, para Astorga, donde nos dicen cómo hacía Gaspar Becerra los modelos, etcétera, ¿no? Pero, bueno, el primero en el que, gracias a ese pleito y a todos los testimonios de los artistas que testifican en el pleito, nos van diciendo, sabemos lo que se le pagaba a Ancheta, lo que se le pagaban a los otros, qué aprendices tenía Pedro López de Gamiz, cuántos meses o cuántos años estaban trabajando aquí, cómo se iban, y luego analizando las obras directamente en el retablo se puede saber qué cosas hizo Ancheta, qué cosas hizo otro, ¿no? Entonces, por eso el retablo de Briviesca es como una especie de gran taller para saber cómo se trabajaba en ese momento, ¿no? Cuál era el modo de producción del arte en el siglo XVI, ¿no? Y también es una especie de laboratorio para ver cómo un artista todavía muy tradicional, como era Pedro López de Gamiz, era capaz de enfrentarse al mayor noble que había en toda esta zona, y uno de los grandes de Castilla, ¿no? que era el condestable. Porque Pedro López de Gamiz, no nos olvidemos, se enfrentó judicialmente con el condestable de Castilla de una manera muy seria y muy potente, llegándole a exigir 14.000 ducados por el retablo, aunque después la Chancillería se lo rebajó a 10.000, pero le exigió 14.000 ducados, algo impensable. O sea, ningún retablo en España había valido eso. Pero es que no es que hubiera valido 14.000 de retablos, no es que hubiera valido 8.000 uno o 10.000 otro, no, es que ninguno superaba los 3.000, 4.000 ducados, y por este pedía 14.000, es que es una locura. O sea, y el hombre se empeñó, tenía posibles, es decir, para poder pleitear en Chancillería tenías que tener dinero porque tienes que llamar a los testigos, tenías que trasladar documentos, etcétera. Había que tener dinero, costaba mucho pleitear, ¿no? Y él se empeñó, se endeudó y pleiteó con el condestable y le salió mal. Lamentablemente para él le salió mal. Porque luego ahora veremos en las tasaciones, tanto la de Juni como la de Portillani, etcétera, le consideraban que el retablo podía valer unos 11.000 ducados, no se conformó, él quería 14.000 ducados, pleiteó y al final el tribunal dijo que 10.000, ¿no? Entonces le salió mal la jugada en ese sentido, pero es una de las primeras veces en que un artista se enfrenta de esa manera con un grande, ¿no? Sí que es verdad que no se enfrenta por su categoría artística, como hará el Greco unos años más tarde. El Greco se enfrenta con los párrocos de Santo Tomé, ¿no? Se enfrenta por la categoría de su arte, de su pintura. Aquí Pedro López de Gamiz no se enfrenta con el condestable por eso, se enfrenta por lo que valen sus manos, por lo que vale la obra material, no por lo bueno que... También por lo bueno que era la escultura de Juan de Ancheta, no la suya, que él no hace, sino la escultura de Juan de Ancheta. Pero fundamentalmente es una
es una cuestión más que nada casi bueno, profesional, de un gremial, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Este retablo vale tanto porque tiene mucha obra, tiene muchas horas de trabajo, ¿no? No por lo bueno que sea la escultura, ¿no? Vale, por todo eso, el retablo yo creo que es, bueno, desde mi punto de vista, desde luego, el mejor retablo renacentista de España. Bueno, vamos a hacer entonces un poco de historia, a ver cómo se desarrolla la obra del retablo. Y después veremos todas estas cosas que he apuntado ahora. Bueno, de Mencía de Velasco no voy a decir absolutamente nada, porque ya ayer se les habló, pero sí un poco decir qué problemas había en la casa de los Velasco a la hora de ejecutar todas las mandas que Mencía de Velasco había dispuesto en su testamento, ¿no? Y esos problemas eran, en fin, son conocidos, son evidentes, son los problemas de la herencia, fundamentalmente de la herencia de Bernardino de Velasco, del hermano de Mencía de Velasco, de Bernardino, que, como sabemos, tuvo 2 hijas solamente, pero el problema es que el mayorazgo de los Velasco es agnaticio, es decir, solo pueden heredarlo los hombres. Además es agnaticio riguroso, solo pueden heredarlo hombres, con lo cual hay un lío tremendo, porque la primera hija de este Bernardino casa con el conde de Benavente la primera hija casa con el conde de Benavente y la segunda es la que tiene que casar con su primo, Pedro Fernández de Velasco, el hijo de Íñigo, de Íñigo de Mendoza, de Íñigo Fernández de Velasco, ¿no? Entonces, además, Bernardino tiene, creo que 6 hijos naturales, a los que va a querer aportar parte de su herencia, pero es que además Pedro Fernández de Velasco, el que casa con su segunda hija, tiene otros 7 hijos naturales, me parece, a los que también querrá aportar su parte de su herencia. Además, Juliana Ángela, la segunda hija, seguro que les estoy liando, pero bueno, creo que es interesante. La segunda hija de Bernardino, la que casa con su primo, con Pedro Fernández de Velasco, nunca se llevaron bien entre ellos y querrá dejar su herencia, porque es verdad que ya no podía heredar la casa de Velasco, pero sí podía heredar el segundo mayorazgo que hizo su padre, Bernardino. Entonces querrá dejar su herencia de su mayorazgo a una prima, que era la marquesa de Osorno. Y eso va a crear un problemón y un pleito enorme, muy costoso, que va a hacer que las arcas de los condestables pues mermen significativamente, ¿no? Además, va a ocurrir otra cosa. Cuando muere Pedro Fernández de Velasco sin descendencia, el padre de Juliana Ángela, el marido de Juliana Ángela, le va a heredar un sobrino suyo, y por lo tanto el rey Felipe II, ya estamos en época de Felipe II, va a entrar a recuperar algunas de las rentas más jugosas que tenía la Casa de Velasco del siglo XV, fundamentalmente las rentas de los diezmos de la mar. Y además, en ese momento, algunas de las villas de los Velasco van a querer independizarse, van a querer volver a ser villas de realengo, y una de ellas será Briviesca, y Briviesca pretenderá volver al rey. Y eso va a generar que el condestable pretenda, desde mi punto de vista creo que es así, pretende hacer una obra magna en Briviesca con el retablo, y pretenderá realizar un retablo fastuoso, que se le va a ir de las manos, como ahora veremos, ¿no? El retablo primero lo contrata Diego Guillén. ¿Y quién era Diego Guillén? Lo contrata Diego Guillén el 6 de mayo de 1559. Lo contrata Pedro Fernández de Velasco, ¿no? El marido de Juliana Ángela, cuando estaba a punto de morir. Pedro Fernández de Velasco va a morir unos meses más tarde. Él vivía en Valladolid, y lo contrata a Diego Guillén, encarga a sus criados que se lo contraten a Diego Guillén. Diego Guillén contrata el retablo, a los pocos meses muere Pedro Fernández de Velasco y Diego Guillén paraliza la obra. Es muy probable que no se llegara a empezar nada en esos meses.
Y será en 1563 cuando Diego Guillén vaya a hablar con el nuevo condestable y acuerden hacer un retablo de mayor categoría, ¿no? Diego Guillén había hecho una primera traza con la iconografía del retablo, de la Inmaculada, etcétera, y una traza que seguramente le había... una iconografía que seguramente le había proporcionado el capellán de la Capilla de los Condestables, y había hecho una traza que era distinta a esta, una traza que era de planta recta, es decir, no se acomodaba a la planta ochavada o poligonal de la capilla mayor como ocurre ahora, sino que era de planta recta y que no llenaba toda la capilla mayor, ¿no? Cuando muere Pedro Fernández de Velasco, él va a visitar al nuevo condestable y deciden ampliar la obra. Deciden ampliar la obra de una manera muy significativa, porque la primera traza estaba valorada aproximadamente en unos 1.600 ducados, estamos hablando de 1.600 ducados, y este retablo Pedro López de Gamiz 10 años más tarde o 15 años más tarde lo va a querer cobrar por 14.000, ¿no? 1.600 ducados, y en esa ampliación que se hace, donde ya se adapta la traza, la planta al ochavo de la capilla mayor, pues calculan que podría llegar a unos 3.000, 4.000 ducados, ¿no? el retablo, con lo cual era una ampliación importante, casi más del doble de lo que se había previsto inicialmente. Pero a Diego Guillén solo le da tiempo a realizar el banco de piedra, que es esto es obra de Diego Guillén, esta parte de aquí, el banco de piedra y los dos primeros bancos que llamaban ellos, ¿no? Los dos primeros bancos. O sea, la predela y el banco primero. Esto es lo único que le da tiempo a hacer a Diego Guillén. Eso se tasa, cuando muere Diego Guillén en el año 65, se tasa. Lo tasan dos escultores muy conocidos, que son Rodrigo de la Haya, por parte de la familia de Diego Guillén, y Pedro López de Gamiz por parte del condestable. Es decir, que ya empezamos a oír a Pedro López de Gamiz. Lo tasan un poco más alto. Esto es lo que había hecho, lo que había dado tiempo a hacer a Diego Guillén, con el banco de piedra, que es únicamente suyo, y las esculturas que luego Pedro López de Gamiz va a cambiar y Juan de Ancheta va a realizar, y ahora veremos que algunos de los relieves de aquí se van a llevar a otros retablos, etcétera, y los hace Juan de Ancheta más tarde, ¿no? Pero bueno, algunas imágenes como esta, por ejemplo, o esto, el árbol de Gesé, el Gesé del que surgen las ramas del árbol es también de Diego Guillén, son de Diego Guillén, ¿no? Bueno, decía que cuando Pedro López de Gamiz recibe los dos primeros bancos, se da cuenta de que había algunas obras que no concordaban con el estilo romanista del momento, y entonces va a decidir que estos dos relieves, los relieves de la subida del Cristo llevando la cruz y de la entrada de Jerusalén, hay que quitarlos de ahí porque no pueden estar en ese retablo y llevarlos a otro. Y se llevan a Estavillo, que está aquí al lado, en fin, en Álava, uno de los primeros pueblos de Álava, y se colocan aquí arriba. Estos dos relieves, que son estos, inicialmente se hicieron para este retablo y se trajeron desde la casa de Diego Guillén en Burgos, se trajeron aquí a Briviesca para montarlos en los dos, en el banco, en el primer banco del retablo, o en la predela del retablo, mejor dicho, ¿no? Este relieve del abrazo entre Joaquín y Santa Ana estaba colocado aquí encima del árbol de Gesé, o en medio del árbol de Gesé, y también se saca y se lleva a las partes altas del retablo. Este queda en Briviesca, ¿no? Este relieve queda en Briviesca y se lleva a las partes altas del retablo. Y aquí se desarrolla un árbol de Gesé hecho por los oficiales de Pedro López de Gamiz, ¿no? Esa ampliación que hace Diego Guillén de la primera traza, de la traza recta, para convertirla en una traza poligonal, consideraba la construcción de una especie de pulseras achaflanadas, o sea, unas grandes columnas achaflanadas, que son estas, y además unas columnas que estaban completamente decoradas, ¿no? Por eso el crecimiento del coste del proyecto, ¿no? Desde 1.600 ducados aproximadamente a unos 4.000 que calculaban ellos, porque todo se iba a decorar. Diego Guillén convence
al condestable para hacer un retablo mucho más rico y mucho más decorado, ¿no? Y estas columnas que vemos aquí, tan anticlásicas, tan afrancesadas o tan aflamencadas, ¿no? Pues son parte de esa ampliación que se hace para poder llenar la capilla mayor, ¿no? Y además van a dar muchos problemas después a la hora de la tasación, esas columnas. Bien, hemos dicho que en el 65 muere Diego Guillén y el retablo está casi sin empezar, ¿no? Se han empezado los 2 primeros bancos y nada más. Entonces, el condestable o los criados del condestable llaman a Pedro López de Gamiz, que era de la zona, ¿no? Era de la zona. El primer contrato lo hacen en Villalpando, una villa de los Velasco, en 1566, en marzo de 1566. Más o menos en verano de 1566 es cuando se traen los 2 bancos de la casa de Guillén. Los 2 bancos primeros se habían hecho en Burgos, en la casa de Guillén, pero los criados del condestable, o el condestable, va a pretender que la obra se haga aquí, en Briviesca, como una manera de controlar mejor el trabajo de la obra, que es algo que habían hecho el Cabildo de Astorga en Astorga. Cuando Becerra se ofrece a hacer el retablo de la Catedral de Astorga, los canónigos del Cabildo le dicen, pero bueno, este señor que es un pintor, aunque es verdad que ha venido de Roma, es verdad que conoce a Miguel Ángel, pero es un pintor. Lo que le piden es un modelo y entonces el Becerra hace. Los oficiales de Becerra en Valladolid hacen la Virgen de la Asunción del retablo, que es el modelo que entrega, a ver qué tal escultor era. Los canónigos quedan muy satisfechos y entonces le encargan el retablo, pero el retablo no lo puede hacer en Valladolid, lo tiene que hacer en Astorga. Y se lleva a todo su taller a Astorga. Bueno, pues algo parecido pasa aquí. Pedro López de Gamiz no trabaja en Burgos, como había hecho Diego Guillén. Trabaja aquí y tiene que traerse a todos los oficiales, que son muchos, como ahora veremos, se los tiene que traer a Briviesca, ¿no? Entonces, en el verano del 66 llegan los 2 primeros bancos y empiezan a trabajar sobre ellos. Empiezan a trabajar ensambladores y escultores. Ahora hablaremos de la diferencia que hay entre ellos. Y entre el 66 y el 68, casi 2 años, ¿no? Se completaron los 2 primeros bancos. Claro, es que hay que tener en cuenta que se van a sustituir casi todas las imágenes y se van a hacer imágenes nuevas. Y además se van a hacer nuevas imágenes porque Pedro López de Gamiz, ahora lo veremos, lo que hace es enriquecer todavía más y ampliar todavía más el retablo, que ya lo había hecho Diego Guillén, pero lo amplía todavía más, ¿no? Y va a colocar esta calle donde aparecen la mitad del apostolado, ¿no? Los 6 apóstoles aquí y otros 6 apóstoles aquí, es una aportación propia de Pedro López de Gamiz. No existía en la reforma o en la renovación que había propuesto Diego Guillén, ¿no? Y lo mismo con esto. Todo esto también es propio de Pedro López de Gamiz. Tampoco existía en la propuesta segunda de Diego Guillén, aunque es verdad que Diego Guillén había propuesto un calvario, pero desde luego no había propuesto ni este cuarto orden, ni por supuesto unas imágenes tan enormes, porque yo no sé lo que pueden medir ese calvario que hay ahí arriba, pero no sé, 2,5 metros, 3 metros, 4, es que no sé lo que puede medir, 2 metros de... Bueno, estos ladrones y tal son enormes, ¿no? Son espectaculares. Entonces, entre el 66 y el 68 se completaron los 2 bancos, los 2 primeros bancos. Entre el 68 y el 69 se hicieron el segundo y el tercero, esta parte de aquí. En el verano del 69, Pedro López de Gamiz se queda sin dinero y entonces acude a ver al condestable Berlanga. Y entonces es cuando el condestable se da cuenta de que esto es una locura, porque el condestable le pregunta, ¿y esto cuánto puede valer? Porque le pide más dinero, ¿no? El condestable le pagaba un cierto dinero al año, ¿no? Y entonces, ¿cuánto puede valer esto? Y Pedro López de Gamiz le dice, pues 14.000 ducados. Entonces se echa la mano a la cabeza porque es que no solamente eran los 14.000 ducados, es que después había que policromar el retablo. Y el dorar y policromar el retablo podía costar tanto como la obra de escultura, ¿no? Entonces se echa la mano a la cabeza, esto me puede salir a mí por 20 y tantos mil, 30.000 ducados, una barbaridad. Más que la obra de la iglesia, más que todo, ¿no? Entonces es cuando el condestable dice hay que vender el retablo y es cuando el condestable decide pleitear contra Pedro López de Gamiz. O sea, no puede ser que este retablo cueste ese dinero, ¿no? Entonces, se le hace un nuevo contrato, se le obliga a firmar un nuevo contrato diciendo que el retablo se tiene que hacer por la traza original de Diego Guillén.
que nadie conocía, parece mentira, de verdad, parece mentira, pero la traza primera de Diego Guillén, la del banco, la del retablo plano, la del retablo recto, la viuda de Diego Guillén no la había proporcionado, no la había devuelto a nadie, no se la había dado a Pedro López de Gámez para que hiciera la obra. Con lo cual, Pedro López de Gámez lo que hacía era guiarse por el banco de piedra y por los dos bancos primeros que había hecho Diego Guillén. Y sobre esos bancos es cuando él levanta todo este aparato, ¿no? Pero esa traza se aportará al pleito porque la justicia le obliga a la viuda a entregar la traza, pero la traza no la conocía nadie había visto esa traza, ¿no? Y por último ya, entre el 69 y el 71, se hacen el cuarto cuerpo y los remates. Bueno, algunas fotografías realizadas, ya sé que ustedes conocen perfectamente, mucho mejor que yo, el retablo, porque, no sé, muchos habrán estado en misa y muchos se habrán despistado viendo el retablo, magnífico, ¿no? Pero la verdad es que la obra es una obra desaforada, ¿no? Como diría el Quijote. Es grandiosa, es espectacular. Es un poco confusa también. Tiene demasiados quiebros. No es un retablo quebrado de 3 ochavos, ni siquiera de 5 ochavos. Es que aquí hay 7 ochavos, 9 ochavos, no lo sé cuántos hay, porque es además una obra hecha de adiciones, ¿no? Claro, Diego Guillén es un hombre formado con Bigarny, es un hombre de la generación anterior a López de Gámez, por supuesto, un hombre formado con Felipe Bigarny, y por lo tanto él en algunas de los elementos ornamentales que aplica al retablo, pues son elementos ornamentales del primer Renacimiento, del primer tercio del siglo XVI, ¿no? Como son, por ejemplo, estas conchas con las charnelas en la parte superior y que se decoran con motivos vegetales. Estos son unos motivos ornamentales muy típicos de Bigarny y de toda la escuela burgalesa de Bigarny. Cuando lo coge Pedro López de Gámez, lo que va a hacer es esto, que es que todavía más rico, más decorado, más fastuoso. Pero López de Gámez hace estas conchas con estas charnelas manieristas características del mundo flamenco, pero por supuesto mucho más caro. Hacer esto es mucho más caro que hacer esas hojarascas, ¿no? que hacía Diego Guillén, ¿no? Y sin embargo, esto que está en el primer banco del retablo, sin embargo, en el segundo banco resulta que en el segundo orden resulta que aparecen estos frontones triangulares tan clásicos con los ignudi en los característicos desnudos miguelangelescos, ¿no? Esto, evidentemente, está impuesto seguramente por Ancheta, que es el que ha estado aprendiendo el oficio en Valladolid, ha tenido relación con Juan de Junio, ha tenido relación con Berruguete o con su sobrino, y por lo tanto pues tiene una formación más clásica que la que pueda tener Pedro López de Gámez, ¿no? Y finalmente, entre el año 69 y 71 es cuando se hace todo esto. Esto, ya digo, no estaba en el segundo proyecto de Diego Guillén. Esto es una cosa que realiza Pedro López de Gámez para llenar, para henchir, como decían ellos, para henchir toda la capilla mayor. Y yo insisto, y yo digo, para henchir la capilla mayor y para acrecentar el valor del retablo, porque evidentemente Pedro López de Gámez lo que hace con este retablo es enriquecerlo, añadirle decoración, talla, esculturas, todo para que valga más dinero y para que el condestable tenga que pagarle mucho dinero. Es que esto fue así. Esto fue así, ¿vale? Bueno, claro, esto no lo puede hacer un señor, o sea, esto no lo puede hacer Pedro López de Gámez, pero es que ni aunque fuera Ancheta López de Gámez, esto lo puede hacer solo Ancheta, ni aunque fuera Juni, esto lo podría hacer Juni. Esto tiene que hacerlo un taller, es lo que decía antes del modo de producción del arte en el siglo XVI, que nada tiene que ver con el Picasso que nosotros estamos acostumbrados a que conocemos, ¿no? Entonces, esto lo hace un gran taller. Un maestro que en realidad es un empresario, es un contratista, podríamos decirlo así, el maestro es el contratista. Lo que pasa es que normalmente cuando el maestro es un maestro que artísticamente es un maestro potente, es el que da las trazas, es el que da los modelos, es el que da los dibujos para que los oficiales lo sigan, ¿no? En este caso, Pedro López de Gámez no es un gran artista,
no es un gran artista. Con lo cual lo que hace es contratar a Juan de Ancheta y Juan de Ancheta será el que dé las trazas. Lógicamente, estas obras se han tenido que hacer sobre modelos en dibujo o modelos en barro, y esos modelos los ha tenido que dar Ancheta, porque casi todas las obras son similares al estilo de Ancheta, ¿no? No de Pedro López de Gami, sino de Ancheta. Por lo tanto, es Ancheta el que está no solamente tallando, sino que es Ancheta el que está dibujando y dando los modelos de las obras. ¿Cuál era ese taller? Pues afortunadamente lo conocemos muy bien, porque en el pleito aparecen testificando todos y se habla de todos ellos, ¿no? Y hay que distinguir entre ensambladores. Ensambladores son los arquitectos, son, por así decirlo, los carpinteros que hacen la mazonería del retablo, la arquitectura del retablo, y escultores, que son los que hacen los imagineros, ¿no? Los que hacen las tallas. Entonces, entre los ensambladores están Pedro de Angulo, Enrique de Drux, que es un francés, Mateo de Murga, hay muchos vascos, Domingo de Zumarán, Juan de Zaldegui, Juan de Hilardia, Juan de Carranza el Mozo. Estos son ensambladores, ¿vale? Estos son los que hacen la arquitectura y hacen la talla decorativa de las arquitecturas. Y luego entre los escultores está Juan de Ancheta, que Juan de Ancheta vino con un aprendiz y era el que más cobraba. Todo el mundo se asombra de que Juan de Ancheta cobraba 9 reales diarios cuando estaba viviendo aquí en Briviesca, 9 reales diarios, pero bueno, cobraba tanto porque tenía un aprendiz, es que se trajo un aprendiz, que era el hijo de su maestro en Valladolid, ¿no? Maestro de Antonio de Rueda, o Antonio Martínez, perdón, el hijo es Antonio Martínez de Rueda. Pedro del Cerro, Hernando de Lubiano, Agustín Ruiz, Diego Cerezo, Francisco Vázquez, son todos maestros que luego trabajarán en el entorno burgalés y soriano, ¿vale? Estos son los que paraban aquí en Briviesca, algunos todo el retablo, durante toda la producción del retablo, otros algunos años, como por ejemplo Juan de Ancheta, que estuvo varios años, aunque es verdad que iba y venía a Valladolid, pero estuvo varios años trabajando aquí, y algunos varios meses, ¿no? Ya digo, la dirección artística tendría que haber sido de Pedro López de Gamiz, pero yo estoy convencido de que la mayoría de los modelos de las esculturas los daba Ancheta, y parte de la traza arquitectónica del retablo también lo dio Ancheta, ¿no? Porque el retablo fue muy criticado para bajarle el precio en la tasación, lógicamente, ¿no? Fue muy criticado por el interés del condestable y por el interés de Juan de Juni de atacar a Pedro López de Gamiz, y por eso el retablo fue muy contestado, aunque es verdad que ahora veremos que el retablo está fuera de todo orden, ¿no? y de lo que era el arte renacentista español en 1570. Si comparamos este es el retablo de Astorga, ¿eh? Es un retablo que empieza en 1558 y se termina en 1562, y este es el retablo relativamente pequeño, bueno, es un retablo grande, mayor, pero es un retablo relativamente pequeño, es el retablo de Simancas, de un pueblo que está al lado de Valladolid, y que hizo también Juan de Ancheta. Claro, si nosotros vemos esos retablos y vemos el de Briviesca, vemos que estos retablos tienen una composición ordenada, una utilización de tabernáculos para alojar los relieves. En fin, tiene una ordenación arquitectónica clara. Y este otro lo mismo, este todavía mucho más. Este se hace inmediatamente después de que Ancheta vuelva de Astorga, se hace este retablo, o sea, antes que este, ¿no? Entonces, hay una ordenación de la arquitectura, hay una limitación de la aplicación ornamental, ¿no? Cosa que no ocurre en este retablo. Porque dice, cuando vienen los testigos del condestable, ¿no?, a declarar aquí a Briviesca, uno de ellos, un compañero de Juan de Juni, dice, porque la traza desocupa el servicio de la dicha capilla. Bueno, en realidad quería decir ocupa el servicio de dicha capilla. O sea, la traza, o sea, la máquina del retablo ocupa demasiado de la capilla, ¿no? Llena demasiado la capilla. Porque ahora salen dos cubos, él llama cubos a estas columnas achaflanadas y redondeadas, como si fuera un cubo de una muralla, ¿no? Porque ahora salen dos cubos, de manera que embarazan la vista, que embarazan la capilla y la vista de los que están a los lados. O sea, desde los lados tú no ves a los apóstoles que están en los extremos, ¿no? Estando como está la pared de la dicha capilla derecha, y el dicho retablo pudiera ir derecho conforme a la pared y no hiciera los curvos ni embarazara. Bueno, la verdad es que la pared de la capilla no está derecha, sino que es poligonal, evidentemente. Pero sí que es verdad que si nos metemos dentro del retablo, se nos pierden las imágenes, porque hay cosas que nos están tapando las imágenes de los laterales, ¿no? Esto que estamos viendo aquí.
tal la cantidad de relieves, de esculturas, de motivos que ofuscan la vista del retablo, ¿no? Claro, es que en esas mismas fechas, en 1571, que es cuando vienen estos tasadores, se había hecho este retablo en Valladolid. Claro, no tiene absolutamente nada que ver el orden, el clasicismo, la moderación en la talla y en la ornamentación, no tiene nada que ver con este otro. Es que esto es arquitectura, porque los retablos poco a poco van siendo cada vez más arquitectónicos y menos escultóricos, en el siglo XVI. Esto es más arquitectura que talla, ¿no? que escultura. Y sin embargo el retablo de Briviesca es fundamentalmente escultura, ¿no? Y eso va en contra de las normas de ese momento, ¿no? Solo hay un momento en el que parece que se contiene un poco la decoración, sobre todo la decoración de los marcos, que es aquí, en las cajas que alojan las vírgenes, ¿no? Tanto la Asunción como la Virgen con el Niño. Esto es idéntico a lo que Ancheta había conocido en Astorga, ¿no? Esto es lo de la Catedral de Astorga y esto es lo de aquí. Esto poco tiene que ver con esas veneras, con esas conchas a la manera de Pedro López de Gámez, sino que esto tiene que ver con Becerra y con el clasicismo de ese momento, ¿no? Aunque, claro, esto es infinitamente mejor que esto. O sea, la escultura, quiero decir. Escultóricamente hablando, la Virgen de Ancheta es muchísimo mejor, muchísimo más potente, más escultórica que la Virgen de Becerra, que por supuesto no hizo Becerra, que seguramente hizo Pero de Arbulo. Menos es más. Juan de Juni, cuando llega aquí, llega para tasar el retablo y empieza a tasar el retablo. Estuvieron 15 días tasando el retablo, subidos al andamio. Y iban anotando cosa a cosa, esto vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto. Y dice Pedro de Arbulo era el tasador por parte de Pedro López de Gámez y Juan de Juni por parte del condestable, y dice Pedro de Arbulo que llegó un momento en que era tanto el precio que Juan de Juni se echó para atrás. Y lo justifica Juan de Juni diciendo: la abundancia de talla y menudencias de escultura que están en partes altas donde no alcanza la vista y en otros lugares donde está impertinente, sin hacer adorno ni provecho, pone confusión en la obra porque es demasiado y con menos sería la obra más cumplida y más graciosa. Es decir, con menos adorno, con menos escultura, con menos elementos, con menos quiebros, sería todo mucho más artístico, ¿no? Y insiste: y a lo que susodicho tengo acerca de la multitud de talla que está en la obra, torno a decir que con menos se pudiera haber revestido y adornado muy artísticamente todo el retablo, y fuera mucho más gracioso y de mejor apariencia que siendo ofuscado de muchas tallas y menudencias de escultura como lo está. Porque entre los buenos artífices nunca se entendió ni se entiende que consista la bondad y estimación de semejantes obras en muchas menudencias de talla aplicada y cargada sin orden como en este retablo lo está. Es decir, Juan de Juni, a pesar de todos los pesares, a pesar de que claramente va por Pedro López de Gámez, da en el clavo. No se trata de hacer una obra llena de talla para que cueste más dinero, no. Se trata de hacer una obra bonita, graciosa, bien compuesta arquitectónicamente hablando. Y esta no lo es, lamentablemente no lo es. Las obras, las imágenes, si las analizáramos independientemente una a una, son las mejores, pero el conjunto, lamentablemente, no, porque está ofuscado con tanta obra como tiene, ¿no? Claro, esto le tuvo que recordar a Juan de Juni el pleito por el retablo de la iglesia de la Antigua de Valladolid, el retablo que ahora está en la Catedral de Valladolid, donde hubo un pleito con Giralte, un discípulo de Berruguete, y alguno de los testigos, viendo las trazas de los dos, las trazas que aportaba Giralte y la traza que aportaba Juni para el retablo, uno de los testigos dijo que la traza de Giralte era como un asno cargado de oro. El retablo que proponía Giralte era un asno cargado de oro, mientras que el retablo que proponía Juni era el retablo arquitectónicamente bien compuesto, ¿no? Entonces, esto a Juan de Juni se lo tuvo que recordar. Ese pleito había pasado casi 25 años atrás, ¿no? Pero se lo tuvo que recordar, ¿no? Y luego un precio excesivo, ¿no? Claro, ya hemos dicho, el proyecto de Guillén, el primer proyecto de Guillén, 1.600 ducados, la ampliación de Guillén entre 3.000, 4.000 ducados, 5.000 ducados. La reforma de Gámez pedía 14.000 ducados. Ya sabemos que el tribunal le concedió 10.000, ¿no? ¿Cómo se tasó el retablo?
cuando se tasa el retablo, se llama a Pero de Arbulo, Pero López de Gami llama a Pedro de Arbulo, y el condestable a Juan de Juni. Pero de Arbulo lo tasa en 13.000 ducados. Juan de Juni lo tasa en 10.700 menos 500 de obra oculta. Y dice Arbulo, lo he comentado antes, que según iba tasando las obras, las esculturas, las imágenes, los relieves, se dio cuenta Juan de Juni de que era tanta la cantidad que empezó a rebajar. Bueno, Juan de Juni lo que dirá en realidad es que el retablo valía 10.700, pero que en realidad había 3.000 ducados de obra superflua, que no tenía que haberse puesto, aunque no llegó a decir 3.000 ducados. En la tasación oficial, en el documento oficial de la tasación, él dirá que son 500 ducados los que hay que restar a esos 10.700 de obra inservible, ¿no? Y entonces, como no se ponían de acuerdo los dos tasadores, se llama un tercero, que es Juan Bautista Portillani, que es un italiano que está trabajando por esta zona y que luego se irá a Asturias y que era amigo de Juan de Juni. Y entonces hace la tasación y, como siempre, pues ni para ti ni para mí, pues 11.000... no, es que son 11.500, me falta ahí 11.500 ducados. Entonces, Pedro López de Gamiz no está de acuerdo. Él ha valorado su retablo en 14.000 ducados. Ha gastado muchísimo dinero, ha comprado muchísimos nogales para poder hacer la obra, porque la obra en principio de Diego Guillén se iba a hacer los bancos de tejo, el resto de roble, la arquitectura de roble y las esculturas de nogal, pero Pedro López de Gamiz decide hacerlo todo de nogal, es decir, todo, la arquitectura y los relieves y las imágenes son todas de nogal. Entonces, el nogal vale mucho dinero. No hay bosques de nogal, hay huertos de nogal. Hay que comprar los huertos, comprar los árboles de los huertos para poder hacer la obra, ¿no? Entonces, se ha gastado mucho dinero en material, se ha gastado mucho dinero en no oficiales y quiere recuperar ese dinero. Y llama a los mejores escultores de toda la zona para que tasen el retablo, para que le tasen el retablo y, bueno, y demostrarle al tribunal que ese retablo vale 14.000. Y entonces llama, ya digo, a Juan Fernández de Vallejo, que es el gran escultor de la zona de La Rioja, a Rodrigo, no puede llamar a Arbulo porque Arbulo ya había venido como tasador oficial, ¿no? A Rodrigo de la Haya y a Martín de la Haya, que son los escultores que hacen el retablo de la Catedral de Burgos, a Juan de Ancheta, por supuesto, Simón de Cambrai, Juan de Esparza, Nicolás de Venero, Bartolomé de Angulo y Diego de Marquina. O sea, Pedro López de Gamiz se gasta un dineral, porque estos señores estuvieron aquí en Briviesca, no sé, una semana, 10 días, tasando el retablo. Anotando lo que valía cada cosa, ¿no? Y llegan a la conclusión de que el retablo vale 13.887 ducados, casi los 14.000 que pedía Pedro López de Gamiz, ¿no? ¿Pero cuánto costaban otros retablos de esa época, más o menos? Bueno, pues el retablo de la Antigua, de Juan de Juni, el que ahora está en la Catedral de Valladolid, que es este, claro, es un retablo bastante anterior, aunque se contrata en el 45, pero va a tardar mucho en hacerse, porque la iglesia de la Antigua está en muy mal estado y hay que repararle y tal, pero es que el retablo de la Antigua valió 2.400 ducados. El retablo de Astorga, que es este, que se había hecho entre el 58 y el 62, inmediatamente antes, costó 3.000 ducados, era un retablo de una catedral. El de Medina de Río Seco, que se va a hacer después que este, en el 73, y que lo va a hacer Juan de Juni, cuando ya Juan de Juni ha visto en cuánto se ha tasado este de Briviesca, 8.000 ducados. Claro, Juan de Juni dice, bueno, este Pedro López de Gamiz pide 14.000, pues yo por el retablo de Río Seco pido 8.000, ¿no? Es decir, pero es que no hubo en todo el Renacimiento español ningún retablo que pudiera valer 14.000, ni 10.000, menos el Escorial. El Escorial costó 20.000. Pero claro, es que el Escorial es de bronce y piedra y mármoles, no es de madera. Pero no hay ningún retablo en España que costase eso. Es el más caro y el más rico de todos los retablos españoles, ¿no? Como dice el hijo de Juni, ha conocido en estos reinos y fuera de ellos muchos retablos y costosos, pero declara que jamás ha visto retablo tan costoso como este, y de su manera y tamaño, Y dice Portillani, cuando viene a tasar el retablo, dice, de la manera y arte que el dicho retablo está, merecía ser pagado a la voluntad del liberal señor y no al arbitrio de tasadores. Es decir, merecía ser pagado por un señor espléndido como es el condestable, uno de los grandes de Castilla, que no al arbitrio, a la decisión de los tasadores, ¿no? Simplemente algunas pinceladas sobre la excelencia de la escultura de Briviesca y algunas fotografías y detalles de esta escultura extraordinaria que tiene este retablo, ¿no? Que además, como no se policromó, pues está
está con sus formas más puras y con sus detalles más acabados, ¿no? Los dos primeros bancos son lo primero que se hace, y además está aquí fijo Juan de Ancheta. Es decir, Juan de Ancheta trabaja en todos esos dos bancos y hace las obras más magníficas, ¿no? Es que este San Jerónimo es espectacular. Hay un San Jerónimo en Valladolid, en el Museo de Escultura, que procede de un retablo de San Benito. Es un San Jerónimo también de Ancheta, mucho peor que este. Es que aquí Ancheta dio el dedo de pecho, porque hay que tener en cuenta una cosa: no es lo mismo, hemos dicho que el negocio artístico es eso, un negocio, es una empresa. No es lo mismo trabajar para el condestable, que sabes que te va a pagar muy bien, que trabajar para una cofradía rural en un pueblo o una parroquia en un pueblo. No se trabaja igual. Los artistas no hacen lo mismo. Podrán hacer, si son muy buenos, podrán hacer una cosa, bueno, pasable y tal, ¿no? Pero, desde luego, para un gran señor, hacer una obra magnífica, ¿no? Bueno, la influencia clasicista o clásica, renacentista, Miguel Angelesca, en el caso de Ancheta, es muy probable que le haya venido, por supuesto, por grabados, porque el arte de Miguel Ángel está en todos los sitios y todos los artistas lo conocen gracias a los grabados, pero también seguramente por Becerra, porque Ancheta está trabajando en Astorga con Becerra, y Becerra tenía 2 arcas enormes llenas de modelos y de dibujos italianos, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Miguel Ángel, todos estos tipos iconográficos, ¿no? De grandes barbas y de ceños fruncidos, etcétera, es Miguel Ángel, ¿no? Esto otro, ¿no? Pero sobre todo la calidad de la talla es que es espectacular, ¿no? Y luego, yo creo que lo más importante del retablo de Astorga no son los relieves, sino que son los bultos redondos, estas esculturas, ¿no? Y en las esculturas tiene como... Claro, hay que tener en cuenta que en este momento se está celebrando el Concilio de Trento. Pocos años atrás se había hecho la sesión donde se había definido, bueno, más o menos, cómo tenían que ser el tratamiento de las imágenes en el orbe católico, ¿no? Por lo tanto, estas imágenes son una de las primeras que se realizan según esas directrices del Concilio de Trento, ¿no? Y aquí hay imágenes de 2 tipos. Hay, por una parte, imágenes que tienen este carácter más pausado, más austero, o, en fin, que aceptan, más apesadumbrado, que parecen, en algunos casos, bueno, más introspectivos, que están como reflexionando, como esta figura que está mirando hacia el suelo. Y después hay otras imágenes, hay varias de estas. Y después hay otras imágenes que tienen ese carácter como heroico, más miguelangelesco, más adusto, que decía Beise. Beise es un alemán que, bueno, en los años 20 se recorrió toda España con un antiguo coche. Además, hay que tener en cuenta que él estuvo en la Primera Guerra Mundial y había perdido una pierna. O sea, es una cosa espectacular cómo pudo hacer esa... Tiene un montón de tomos de la escultura española, y él hablaba de poderosa convicción, la poderosa convicción de las imágenes de Briviesca, ¿no? Él no sabía que esto lo había hecho Ancheta ni nada de eso, pero él hablaba de esa poderosa convicción de las imágenes. Y estas son esa poderosa convicción, esa afirmación, porque la contrarreforma ha triunfado, ya no hay esas dudas que había generado la reforma, sino que ya se ha asentado muy bien la doctrina contrarreformista de la Iglesia, y aparecen estas imágenes que, por supuesto, están tomadas de los condotieros, de los príncipes romanos, y aparecen estas imágenes que tienen esa poderosa convicción contrarreformista que son prácticamente esculturas romanas. Es decir, es que esto lo tallamos en mármol y lo ponemos en Roma, y no nos extrañaría verlas en Roma, ¿no? Porque son perfectamente romanas, ¿no? O perfectamente cuatrochentistas, de estos condotieros que hacían los florentinos. Incluso figuras como San Francisco, que aparentemente es un personaje, bueno, pues en fin, no soberbio precisamente, pues aparece con esa mirada altiva, ¿no? Un poco petulante, podríamos decir, ¿no? Y luego las imágenes de la Virgen,
que ya digo, bueno, la Asunción es el modelo, aunque es verdad que está tomado de Astorga, pero es el modelo que él crea y que luego se va a repetir en todos los retablos, y que esta Virgen sedente es absolutamente romana, muy potente. En fin, él está recurriendo constantemente a grabados y a modelos de la Roma clásica y de la Roma renacentista, ¿no? Y esta Virgen se va a repetir en el retablo de Vileña, que bueno, pues es evidentemente de Juan de Ancheta. Es un retablo también de Pedro López de Gámez, está ahora en el Museo de Burgos, y esta Virgen policromada no tiene quizás esa potencia ni esa volumetría que tienen las imágenes en blanco de Briviesca, pero claramente es su modelo y es una obra suya. Pero este San Benito sí que tiene esa mirada altiva tan característica de las obras de Briviesca. ¿Cómo pudo soportar los gastos que le ocasionaba el retablo de Briviesca? Pues porque hizo, afortunadamente, varios retablos al mismo tiempo que hacía el de Briviesca por toda esta zona, ¿no? Y uno de ellos fue este, que es el otro gran retablo de Pedro López de Gámez, en realidad con las obras principales de Juan de Ancheta, que se hizo cuando se estaban haciendo los dos primeros bancos. Habrán pensado, ¿cómo en 2 años solo hacen los 2 primeros bancos del retablo? Bueno, pues porque estaban haciendo este retablo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estas imágenes son fabulosas, ¿no? Las imágenes que están ahora en la capilla del obispo Muñatones, que están ahora en la Colegiata, ¿no? Y son de la misma entidad que las imágenes de Briviesca. Pues hasta aquí mi charla sobre Briviesca. Espero que les haya gustado y que, en fin, que hayan sacado algo en limpio.